Buenos días. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, señor. Bueno. Buenos días. Bueno, vamos a ver si el internet funciona bien ahorita con esa lluvia que está cayendo. Pero bueno. Listo, muchachos. Entonces, en la clase de hoy vamos a acabar el tema que entraría dentro de la prueba, que sería en 15 días más o menos. Un poquito menos, ¿no? Como en 10 días. Entonces, sí. Bueno, entonces, hasta el momento hemos trabajado. Vamos a colocar aquí la presentación. Bueno, entonces hasta el momento hemos trabajado todo lo que tiene que ver con el cálculo de propiedades en mezclas, ¿no? Primero la parte de relaciones de propiedades, ¿no? Y posteriormente la parte de cómo determinar esas propiedades mediante las ecuaciones que vimos al principio del curso ah, para mezcla de gases, ¿sí? En la clase pasada tratamos de realizar dos ejercicios, uno para gases perdón, uno para un sistema abierto, que sería una turbina, ¿no? Una mezcla de gases a través de una turbina. Y otro que era una mezcla de gases en un sistema cerrado, que eran dos tanques. ¿Listo? Entonces, espero que hayan trabajado el ejercicio. Aquí tenían que resolver el ejercicio mediante eh, aplicación de la primera ley y segunda ley. ¿Sí? Y mediante el uso de esas dos leyes, pues determinar tenían que determinar, para la aplicación de la primera ley, tienen que determinar la variación de la energía interna en un gas ideal, bueno, en una mezcla de gases ideales, y en el último ítem, determinar la entropía eh, de la mezcla, ¿no? El cambio de entropía de la mezcla. Pero bueno, entonces eso era lo que tenían que hacer. Aquí pues había otro ejercicio para que lo trataran de resolver. Si tienen dudas sobre estos ejercicios, me pueden preguntar en el horario extra clase. Y hoy vamos a entrar a mirar lo que sería lo último que nos falta, que es cómo se determinan esas propiedades, pero para gases, para mezcla de gases reales. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a mirar eso. Entonces, básicamente, lo primero que vamos a mirar es, primero, cómo se determinan las relaciones entre estas tres propiedades: presión, volumen específico y temperatura. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que esas tres propiedades se relacionan mediante la ecuación de estado cuando estamos hablando de gases ideales, ¿cierto? Entonces, en gases ideales, nosotros teníamos que esas tres propiedades se determinaban mediante esta ecuación, ¿no? P por B igual a MRT o NRT, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces, en los gases reales, ¿sí? Entonces, en los gases reales, nosotros tenemos que tener en cuenta que es posible que haya una interacción entre las moléculas de diferentes gases, ¿no? Entonces, si yo tengo un gas de un determinado componente, de una determinada sustancia, y otro gas de otra determinada sustancia, y entre esos dos gases hay algún tipo de interacción molecular, pues entonces la mezcla no va a ser no va a ser una mezcla de gases ideales, ¿sí? Sino que va a ser una mezcla de gases reales. Y el comportamiento empieza a distanciarse de este, ¿no? Empieza a haber un distanciamiento de lo que daría como resultado en la aplicación de esta ecuación. Entonces es necesario recurrir a diferentes alternativas que me permitan relacionar esas propiedades, ¿sí? Entonces, aquí hay
tres alternativas. La primera es mediante ecuaciones de estado, ¿sí? Entonces, hay una serie de ecuaciones de estado características para sistemas no ideales. Mediante el uso del factor de compresibilidad, que es ese factor de corrección que entraría aquí, ¿sí? O mediante otra propiedad que se llama la regla de Key, que vamos a mirar también a continuación. En realidad, estos dos ítems aquí, factor de compresibilidad y regla de Key, la regla de Key se utiliza para determinar el factor de compresibilidad. Entonces, eso lo vamos a mirar ahorita. Bueno, algo importante a destacar sobre los gases reales es que yo puedo aplicar algunas de las leyes que habíamos visto previamente, ¿sí? Que es la ley de Dalton y la ley de Amagat, ¿sí? Entonces, la ley de Dalton y la ley de Amagat se pueden utilizar de manera aproximada para calcular la presión o volumen de una mezcla de gases reales, ¿sí? Entonces, recordemos lo siguiente. La ley de Dalton nos decía que la presión de una mezcla, ¿sí? Es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta K, ¿sí? De I igual 1 hasta K, de P sub I, siempre y cuando la presión parcial estén todas a las mismas condiciones de presión y temperatura. Temperatura de mezcla y volumen de mezcla. ¿Listo? Y esta es la de Dalton, ¿no? Y la ley de Amagat es cuando nosotros queremos determinar los volúmenes. Entonces, aquí tenemos que la sumatoria de I igual 1 hasta K debe subir a una temperatura de mezcla y a una presión de mezcla. ¿Listo? Esta sería la de Amagat. Usualmente es el cálculo de estas propiedades, ¿no? Normalmente se suele hacer más por la ley de Amagat que por la ley de Dalton. ¿Por qué por la ley de Amagat? Porque en la ley de Amagat lo que nosotros estamos es determinando un volumen de mezcla cuando cada gas está sometido a una determinada condición de presión y de temperatura, ¿sí? Recordemos que la temperatura y la presión, particularmente la presión, ¿sí? La presión la presión es tal vez la propiedad que más influye en la determinación de un gas, en la determinación de si un gas es real o ideal, ¿sí? Entonces, como aquí estamos considerando la presión de mezcla para determinar esta propiedad que es el volumen de mezcla, mediante la suma de los volúmenes de cada sustancia, pues cada una de estas sustancias va a estar a las condiciones de temperatura y de presión de la mezcla, ¿sí? Y como les decía, en los gases reales, la presión es un factor bastante, digamos, definitivo a la hora de definir si un gas es real o ideal. En el caso de la ley de Dalton, nosotros estamos determinando la presión de mezcla mediante la suma de las presiones parciales, ¿sí? Pero cuando cada sustancia está al volumen de mezcla, ¿sí? Y en este caso el volumen de mezcla no es un factor que altere tanto las características de si un gas es real o ideal. Entonces, recordemos que uno siempre define un gas ideal cuando está a bajas presiones, ¿sí? O cuando decimos que es poco denso. Entonces, la presión es un factor bastante importante aquí. Ahorita que empecemos a mirar los cálculos, vamos mirando cómo se aplican estas ecuaciones a la determinación de las propiedades PVT. Bueno, entonces, vamos a entrar aquí en detalle. Bueno, entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sustituir, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, la ecuación de estado corregida, ¿sí? Con el factor de compresibilidad, que es el de Z, ¿no? Entonces, vamos a decir que si nosotros sustituimos, ¿sí? Si nosotros sustituimos en esta ecuación, ¿sí?
vamos a sustituir, a ver, vamos a sustituir en la ecuación de Dalton, vamos a sustituir por la ecuación de estado cada componente, ¿no? Entonces, esta PM la vamos a sustituir mediante la ecuación de estado con el factor de compresibilidad para que nos dé lo siguiente. Entonces, esto lo vamos a copiar ahorita de nuevo, pero solamente como para hacer un abrebocas aquí, ¿sí? Entonces, esta presión de mezcla es como si yo tuviera el número de moles de mezcla, bueno, el Z de mezcla, ¿sí? Que sería el factor de compresibilidad, el número de las moles de mezcla, por el RU de la mezcla, por la temperatura de mezcla, sobre un volumen de mezcla. ¿Listo? Y esto sería equivalente aquí a la sumatoria, de, bueno, de igual 1 hasta acá, de Z sub I por N sub I por RU por T de mezcla sobre volumen de mezcla. ¿Sí? Entonces, fijémonos en lo siguiente. En la ecuación de... si nosotros aplicamos la ecuación de Dalton, lo que nosotros tenemos aquí es que esta temperatura de mezcla y este volumen de mezcla es equivalente a esta temperatura de mezcla y este volumen de mezcla, ¿no? O sea, la temperatura y la presión, la temperatura de mezcla y el volumen de mezcla es equivalente a la temperatura que yo considero aquí para cada uno de los componentes y al volumen que yo considero en cada uno de esos componentes. Entonces, básicamente, porque recordemos que esta es la presión de cada componente como si estuviera a la temperatura de mezcla y el volumen de mezcla. Entonces, básicamente yo lo que hago es que cancelo estos elementos, este de acá, este de acá, este de acá. Cancelamos aquí el RU también. Y nos quedan únicamente, los factores de compresibilidad y los zetas, ¿no? Entonces, básicamente nos queda que Z sub I, o mejor aún, si pasamos a dividir este número de moles totales acá, entonces nos va a quedar que Z de mezcla es equivalente a sumatoria, ¿sí? De Z sub I multiplicado por N sub I sobre N sub M, que sería la fracción molar. ¿Listo? Entonces nos queda que el factor de compresibilidad para las mezclas lo podemos determinar mediante un Z sub I por un Y sub I, ¿sí? Por la sumatoria de Z sub I por Y sub I. Bueno, ahorita vamos a mirar eso más detalladamente. Y hacemos un ejercicio al final de la clase. Bueno. En el caso de la ley de Amagat hacemos exactamente lo mismo, solo que aquí en la ley de Amagat lo que hacemos es que sustituimos de la misma manera acá, pero dividiendo por la presión de mezcla, ¿sí? Como les digo, siempre el utilizar la ley de Amagat es mucho más recomendado que utilizar la ley de Dalton, ¿sí? Porque la ley de Amagat considera la presión como un elemento importante en el cálculo de estos volúmenes. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar cada una de estas alternativas en el cálculo de las relaciones PVT. La primera de ellas es mediante las ecuaciones de estado. ¿Listo? Entonces, recordemos, bueno, esta es la ecuación de estado para gases ideales, ¿no? Entonces, en gases ideales, yo sé que esta ecuación me relaciona el comportamiento de un gas cuando no existe interacción molecular en una sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que diferentes autores han empezado a determinar una serie de ecuaciones alternativas a la ecuación de estado, ¿no? Entonces, esas ecuaciones alternativas normalmente se dan en función de una serie de constantes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una constante A y una constante B, ¿sí? Y esas constantes A y B, pues se determinan mediante otras ecuaciones, ¿sí? Entonces, aquí lo único que uno hace es, bueno, si nosotros consideramos que la mezcla de gases ideales
es una mezcla que coincide con el comportamiento de un gas de Van der Waals. Entonces aquí simplemente pues vamos colocando que la presión de mezcla, el volumen de mezcla, la temperatura de mezcla se relacionan mediante esta forma, ¿sí? En donde A va a ser A de mezcla, ¿sí? Y ese A de mezcla se determina como hemos determinado todas las propiedades intensivas, ¿no? Sería la sumatoria de la fracción molar multiplicado por el A de cada componente. Pero bueno, entonces, digamos, de esto que les presento acá, lo que quiero decirles es que existen trabajos que han buscado, digamos, facilitar el cálculo de las propiedades cuando los gases no se comportan como gases ideales, ¿sí? Entonces, cada una de estas ecuaciones está definida para casos específicos, ¿sí? Entonces, los gases de Van der Waals tienen un comportamiento específico, lo mismo el de Beatty-Bridgman o el de Webb-Rubin, ¿sí? Entonces, y cada una de ellas pues tiene un grado de complejidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la de Van der Waals tenemos dos constantes que tenemos que determinar, ¿sí? Esas dos constantes son para la mezcla. El de Beatty-Bridgman son ya cinco constantes. Tenemos B mayúscula, A mayúscula, C minúscula. Y para el cálculo de este A y de este B hay que utilizar una minúscula y un B minúscula, ¿sí? Entonces por eso aparecen 5 constantes. Y en el de Benedict Webb Rubin ya es un poco más complejo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de 8 constantes. Tenemos A, C sub 0, A minúscula, alfa, gamma. Bueno, cada una de ellas pues tiene una forma característica para ser determinado. Aquí también aparecen unos rangos bajo los cuales son operativas estas ecuaciones. Entonces, la de Van der Waals es bastante limitada, es un rango muy limitado de condiciones bajo las cuales yo lo puedo utilizar. El de Beatty-Bridgman dice que es aproximado para densidades menores a 0.8 de la densidad crítica. El de Benedict Rubin 2.5, menor a 2.5 veces la densidad de la presión crítica. Bueno, aquí aparecen ya después otros, el de Strawbridge, que ya es mucho más compleja, y la virial, que es, digamos, como decir una ecuación genérica que se deja en función de una serie indeterminada de constantes, ¿no? Entonces, son diferentes alternativas estas. La primera opción que habría para determinar las relaciones PBT. ¿Listo? Entonces, las relaciones PBT en gases ideales se determinan mediante la ecuación de estado, pero en gases reales también existen unas ecuaciones de estado que están restringidas a un rango de operativo, ¿sí? Un rango de operación. Y ese rango de operación generalmente se da en función de la densidad o de la presión. Bueno, entonces esa es la primera alternativa. La segunda alternativa para determinar el cálculo de las relaciones PBT es mediante el factor de compresibilidad, ¿sí? Y los factores de compresibilidad se pueden determinar de 3 maneras, ¿sí? Entonces, ya sea mediante la aplicación de la ley de Dalton, de la ley de Amagat, o de una nueva regla que es la regla de Kane. ¿Listo? Entonces, todas estas 3 lo que me permiten es determinar ese factor de compresibilidad. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un resumen de lo que fue la clase pasada, ¿no? Entonces tenemos aquí la ley de Dalton, ¿sí? Es una ley que es la ley de presiones aditivas, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que me decía la ley de Dalton? Que cuando yo tengo una mezcla de gases, ¿sí? Esa mezcla de gases, las propiedades PBT, las puedo relacionar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, en el caso de la ley de Dalton, lo que yo estoy relacionando son las presiones de cada componente como si estuvieran aislados, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí un gas en rojo y aquí un gas en azul, ¿sí? Entonces, la presión de aquí
la presión de 2 y la presión de 1. ¿Sí? Considerando que tenemos cada uno de estos sistemas lo tenemos a una temperatura de mezcla y a un volumen de mezcla. ¿Sí? Y lo mismo aquí, a una temperatura de mezcla y un volumen de mezcla. Entonces, la suma de estas dos presiones me va a dar la presión de la mezcla. ¿Sí? Siempre y cuando, como les digo, estemos en las condiciones de presión de mezcla y volumen de mezcla. ¿Sí? Y temperatura de mezcla, perdón. Presión de mezcla. Perdón, temperatura de mezcla y volumen de mezcla. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos visto de atrás era que siempre y cuando aquí tengamos temperatura de mezcla y volumen de mezcla, la presión que yo tendría en la mezcla es equivalente a la sumatoria de la presión de cada sustancia, siempre y cuando estuviera a la temperatura de mezcla y el volumen de mezcla. ¿Listo? Eso es lo que nos decía la ecuación de Dalton. Ahora, esta ecuación aplicada así directamente, pues es posible que tenga un grado de error, ¿no? Por lo que nosotros asumíamos que esta presión de mezcla se podía dar mediante la suma de las presiones parciales, siempre y cuando no hubiese interacción molecular. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos interacción molecular, ahí puede haber un error inducido. Entonces lo que se hace es que vamos a, para determinar esta presión de mezcla, ¿sí? En gases reales, lo que nosotros vamos a hacer es que lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la ecuación de estado con la corrección, ¿sí? Entonces, la ecuación de estado para gases ideales, pero con la corrección de el factor de compresibilidad, ¿no? Entonces, es esta ecuación que voy a colocar aquí. P por B es igual a Z, ¿sí? Por NRUT. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para encontrar la verdadera relación entre la presión, el volumen y la temperatura en gases reales. ¿Sí? Lo que pasa es que este Z, como les digo, este Z se puede determinar ya sea por el análisis del sistema mediante presiones aditivas, el análisis del sistema como volúmenes aditivos, o el análisis del sistema como a partir de la regla de Key, que ahorita les explico qué es. Entonces, como vimos allá atrás, si nosotros aplicamos este concepto, ¿sí? O sea, a esta ecuación aplicamos esta ecuación que yo tenía aquí, ¿sí? O sea, si yo PM lo sustituyo por ZM, por NM, por RUT, por TM y tal, entonces nosotros íbamos a tener que ZM es igual a la sumatoria de igual 1 hasta acá de Z sub I por Y sub I. ¿Listo? Y eso me quedaría, en el caso, por ejemplo, que yo tuviera dos sistemas o dos gases, pues me va a quedar que, bueno, coloquémosle aquí A y B mejor. A y B. ¿Sí? Entonces me quedaría algo más o menos así, ¿no? Me quedaría ZA, ¿sí? Entonces, el Z que correspondería al fluido A, ¿sí? El factor de corrección del fluido A multiplicado por su fracción molar, más el Z asociado al fluido B, multiplicado por su fracción molar. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo sacaría el Z de mezcla, ¿sí? Y con el Z de mezcla, ya yo lo coloco aquí y determinaría todo esto para las condiciones de mezcla, ¿sí? Entonces yo colocaría aquí condiciones de mezcla, mezcla,
mezcla y Z de mezcla. ¿Listo? ¿Se acuerdan uno qué era lo que necesitaba determinar para sacar el Z? Ese factor de corrección. ¿Cuáles eran los datos que yo necesitaba determinar para sacar ese factor de corrección a partir de las tablas? La presión crítica y temperatura crítica. Reducida. Las reducidas, ¿no? Eso. Entonces, las reducidas, listo. Entonces, estos zetas, nosotros habíamos visto por allá atrás que dependían de la temperatura reducida y de la presión reducida para determinarlo mediante las tablas, ¿sí? Pero entonces, fijémonos en algo. Si nosotros queremos determinar ese Z mediante la ley de Dalton, ¿sí? En la ley de Dalton, lo que nosotros tenemos es una temperatura de mezcla y un volumen de mezcla, no una temperatura de mezcla y una presión de mezcla. Entonces, cuando nosotros queremos determinar el Z, ¿sí? Mediante la ecuación de Dalton, lo que nosotros tenemos que es establecer una cuestión que se llama un volumen pseudo reducido. Y vamos a mirar qué es eso, ¿sí? Entonces, es decir, supongamos que nosotros conozcamos el volumen y la temperatura del sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos la temperatura y el volumen del sistema, pues nosotros no podemos determinar una presión reducida porque no sabemos cuál es la presión del sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos el volumen y la temperatura del sistema, pues vamos a utilizar estas dos variables para poder determinar su presión, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, la temperatura reducida sí se puede determinar fácilmente, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a colocar aquí. Normalmente, cuando teníamos gases ideales allá como sustancias puras, en el caso de un gas real que esté independiente, nosotros lo determinábamos con la temperatura reducida y la presión reducida, pero cuando nosotros desconocemos la presión del sistema, ¿sí? Tenemos que recurrir a algo que se llama un volumen pseudo reducido, ¿sí? Se le coloca aquí una rayita que indica ese pseudo, ¿sí? Y la R, ¿no? De reducido. Entonces, lo que me trata de comparar este volumen pseudo reducido es una característica del volumen comparado con el volumen que tendría en el punto crítico si lo asumimos como un gas ideal. Entonces quedaría algo más o menos así. Entonces, bueno, la temperatura reducida sí es fácil, ¿no? Porque la temperatura reducida sería la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica. ¿Listo? Ahora, el volumen pseudo reducido se define de la siguiente manera. Se define como, bueno, TNI. Bueno, aquí sería, bueno, sí, como cada una de las sustancias, ¿sí? Como toda sustancia está a la mismo valor de temperatura, pues queda la temperatura de mezcla, ¿no? O sea, si yo le coloco aquí, por ejemplo, T sub I, ¿sí? Pues cada componente I está a la misma temperatura que la temperatura de mezcla, y por eso aquí directamente coloco temperatura de mezcla, ¿listo? En el caso del volumen reducido, aquí colocamos el B sub I, ¿sí? Que es el volumen de cada componente, dividido sobre el volumen que tendría en la condición del punto crítico, pero como si fuera un gas ideal. Entonces, fijémonos aquí, quedaría B sub I sobre, entonces aquí reemplazamos el B en el punto crítico, pero de la siguiente manera, colocamos R sub I por la temperatura en el punto crítico sobre la presión en el punto crítico. ¿Listo? Que es como si aquí hubiéramos colocado el B sub I en el punto crítico, pero si fuera un gas ideal, ¿no? Entonces, a eso es lo que le llaman un volumen pseudo reducido, ¿sí? Pseudo porque nosotros sabemos que en el punto crítico nosotros no podemos sustituir con la ecuación de gases ideales, ¿no? Por lo que existe una
divergencia del comportamiento del gas ideal en el punto crítico, ¿sí? Entonces, por eso se le da el nombre de pseudo. Aquí sustituimos este por los volúmenes, ¿no? Entonces nosotros decimos que este es el volumen V sub I sobre, bueno, aquí ya colocamos directamente la masa, ¿no? V sub I sobre la masa, ¿no? Recordemos que este es el volumen específico y este es el volumen total, ¿no? Entonces, este V sub I va a ser el volumen total sobre la masa y aquí colocamos R sub I, T crítico sobre P crítico. ¿Listo? Sigamos desarrollando esta ecuación. Yo esta masa M sub I, la puedo sustituir por el número de moles y ¿sí? El número de moles del componente I multiplicado por su masa molar, ¿no? Entonces, si yo hago eso, me quedaría entonces V sub I sobre N sub I por M sub I sobre R sub I por la temperatura crítica sobre la presión crítica. ¿Sí? Y cuando yo agarro RI y lo divido sobre la masa molar, tengo la constante universal, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo tengo la constante del gas y la divido sobre... Perdón, y la multiplico, ¿no? Entonces, es que aquí la notación no la coloqué. Vamos a colocar la notación de esta forma. V sub I sobre N sub I por M sub I. Y aquí tendría R sub I por T crítico sobre P sub I. ¿Listo? Entonces, recordemos que yo multiplico los que están en el interior, ¿no? Y entonces si yo tengo R sub I multiplicado por M sub I, me da el RU, ¿sí? Y entonces yo voy a tener más o menos lo siguiente. Voy a tener B sub I, que multiplica aquí, perdón, que divide aquí a N sub I por RU, por la temperatura crítica, sobre la presión crítica. ¿Listo? Entonces, a esto es lo que le denominamos un volumen pseudo reducido, ¿sí? Pseudo reducido. Sería esto que tenemos aquí. Y si ustedes van a las tablas, si ustedes van a las cartas para el cálculo de factores de compresibilidad, ustedes se van a dar cuenta que existen también unos valores para la condición de volúmenes pseudo reducidos, allá en las tablas, ¿sí? Entonces, ya que una vez que tengamos la temperatura reducida y el volumen pseudo reducido, pues nosotros podemos determinar el Z sub I para cada componente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En el caso de que nosotros querramos determinar este Z de mezcla, ¿sí? Recordemos que el Z de mezcla se vuelve la sumatoria del producto del Z sub I por la fracción molar de cada componente. ¿Listo? Y cada Z sub I se va a determinar en función de la temperatura reducida y un volumen pseudo reducido. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces, esta es como la primera alternativa para sacar este factor de compresibilidad, ¿sí? De mezcla, ¿sí? El factor de compresibilidad de mezcla lo puedo sacar mediante, digamos, el análisis de la ley de Dalton, ¿sí? Porque en el caso de la ley de Dalton, nosotros asumimos que la suma de las presiones parciales me da la presión de la mezcla, ¿sí? Y para poder hacer eso yo tengo que tener el sistema a una determinada temperatura de mezcla y a un volumen de mezcla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sustituimos aquí esta ecuación, pues deducimos que el Zm, ¿sí? Es igual
al Z sub I por el Y sub I, ¿sí? Solo que este Z sub I, en el caso de la ley de Dalton, lo tenemos que determinar en función de la temperatura reducida y el volumen pseudo reducido. ¿Por qué? Porque desconocemos los valores de la presión en el sistema. Entonces no lo podemos hacer de la otra forma, que era un poco más práctica, que era con la temperatura reducida y la presión reducida. ¿Listo? Entonces, esta es una primera alternativa para determinar las relaciones PVT mediante el factor de compresibilidad. Y es la menos exacta, ¿listo? Es la que más errores puede producir en el cálculo, ¿sí? Justamente por eso, porque el volumen no es una propiedad que me identifique o que sea capaz de determinar si un gas está en la condición de idealidad o de un gas real, ¿no? Entonces, la presión, si yo tuviera la presión del sistema, la presión sí me da mucha más información de si puede existir interacción molecular entre las sustancias. El volumen no me dice tanto eso. Lo mismo la temperatura, ¿sí? La temperatura sí un poco, pero no tanto como la presión. La presión es la que más define si un gas es real o ideal. Bueno, esa es la ecuación de Dalton aplicada para determinar el factor de compresibilidad. En el caso de la ley de Amagat, lo que hacemos con la ley de Amagat es que nosotros decimos, si nosotros tenemos dos sistemas, ¿sí? Entonces, imaginémonos estos dos sistemas, ¿sí? En cada uno de estos sistemas yo tengo un gas, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un gas en rojo y aquí yo tengo un gas en azul, ¿sí? Lo que nos dice la ley de Amagat es que, bueno, voy a hacer nuevamente voy a hacer nuevamente este sistema para mostrar que los volúmenes son diferentes, ¿sí? Imaginémonos que aquí tenemos un volumen así, ¿sí? Entonces tenemos dos sistemas. Un sistema en rojo que está a una temperatura igual a la temperatura de la mezcla, ¿sí? Y a una presión igual a la presión de la mezcla, ¿sí? Y aquí tenemos un sistema en azul que está a una temperatura de mezcla y a una presión igual a la de la mezcla, ¿sí? Sin embargo, en este sistema yo tengo un volumen B y en este de acá yo tengo un volumen A. Entonces, cuando lo que nos dice la ecuación de Amagat o de la ley de Amagat es que el volumen de la mezcla constituido por estos dos sistemas es como si yo sumara los volúmenes de cada componente asumiendo que estuvieran a las condiciones de temperatura de mezcla y de presión de mezcla. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo aquí la mezcla de los dos gases, pues lo que nos dice la ecuación de Amagat es que el volumen de mezcla es igual a la sumatoria del volumen de cada componente si estuviera a la temperatura y presión de mezcla. ¿Listo? Entonces, en este caso, como les decía ahorita, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos la ley de Amagat, normalmente es cuando nosotros conocemos o tenemos información de la temperatura y de la presión de un sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la temperatura y la presión de la mezcla, nosotros podríamos eventualmente determinar su respectivo volumen, ¿sí? Entonces, nuevamente, si nosotros sustituimos esta ecuación para cada uno de esos valores de volumen, entonces para el volumen de mezcla colocamos aquí que es Z de mezcla por N de mezcla por RU por T de mezcla sobre P de mezcla, vamos a llegar exactamente a la misma ecuación, ¿no? Vamos a llegar a la ecuación de que Zm es igual a la sumatoria de igual 1 hasta acá, de Z sub I por Y sub I. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que cuando nosotros aplicamos la ley de Amagat, nuevamente, como les digo, debemos conocer estos dos valores, ¿sí? Si nosotros conocemos temperatura de mezcla y presión de mezcla, aplicamos
Amagat. Si conocemos temperatura de mezcla y volumen de mezcla, aplicamos Dalton. Entonces, en este caso, como nosotros conocemos la temperatura de mezcla y la presión de mezcla, lo que vamos a hacer aquí es que el Z lo vamos a determinar, o sea, el Z de cada componente I, lo vamos a determinar para unas condiciones de temperatura reducida y de presión reducida para cada componente. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos Z sub I se va a determinar con una temperatura reducida y con una presión reducida. ¿Listo? Entonces es mucho más sencillo, ¿no? Porque no tenemos que hacer el cálculo de esta pseudo reducida, que es un poco más tediosa, ¿sí? Sino que simplemente hacemos el cálculo con las que conocemos, ¿no? Entonces, la misma temperatura reducida y en el caso aquí, la presión reducida. ¿Sí? Entonces, la presión reducida para cada componente I, pues será la presión del componente I dividido sobre la presión crítica. ¿Sí? Entonces, bueno, pero como aquí conocemos que si cada componente de I debe estar a la misma presión de la presión de mezcla, entonces nosotros decimos que aquí tendríamos la presión de mezcla sobre la presión crítica del componente I. ¿Listo? Bueno, entonces esta sería la presión reducida. Y con esta presión reducida y la temperatura reducida, pues nosotros simplemente determinamos los Z sub I de cada componente. Y una vez que yo tenga todos los Z sub I, pues determino el ZM. Y con el ZM, pues ya coloco la corrección a la ecuación que yo tenía aquí arriba, que es la que me relaciona esas propiedades. ¿Listo? Entonces, esta es la ley de Dalton y la ley de Amagat aplicadas para determinar. Al final es simplemente aplicar esas dos ecuaciones para el cálculo de los ZMs, que son los factores de compresibilidad. Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O alguna duda? Bueno, aquí tendríamos temperatura de mezcla, presión de mezcla y el volumen de mezcla, que sería la suma de estos dos volúmenes. ¿Listo? Bueno. Entonces, existe una tercera alternativa para determinar este factor de compresibilidad, ¿sí? Y es mediante la regla de Kay, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es esa regla de Kay. Y después hacemos un ejercicio que es este que tengo aquí. Entonces, la regla de Kay lo que nos dice es que aquí estábamos determinando la mezcla de gases como una suma sí, como simplemente la mezcla como tal de una serie de sustancias. ¿Listo? Entonces, y cada una de esas sustancias tiene un factor de compresibilidad que lo que dice es que esa sustancia puede tener algún grado de interacción molecular con las otras sustancias. ¿Listo? Entonces, lo que nos dice la regla de Kay es lo siguiente. Lo que nos dice la regla de Kay es que se busca tratar, bueno, esto fue propuesta por este personaje, ¿no? WK. Y lo que busca es tratar la sustancia, ¿sí? Entonces, la propuesta de Kay es asumir la mezcla de gases como una sustancia pseudo pura. ¿Listo? Una sustancia pseudo pura. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo que quiere
Lo que implica asumir esto como una sustancia pseudopura, entonces es lo siguiente. Imaginémonos allá que tenemos una mezcla de gases, ¿sí? Entonces vamos a decir que, vamos a colocar aquí nuestro diagrama, ¿sí? Tenemos aquí, vamos a decir que aquí tenemos temperatura y aquí tenemos volumen específico, ¿sí? Y entonces pensemos que tenemos una mezcla de gases, ¿no? Entonces, normalmente cada gas, ¿sí? Tiene su respectivo domo de saturación, ¿sí? Entonces, eh, aquí tenemos un gas que tiene un punto crítico. Vamos a decir que este es el gas A, ¿sí? O el gas, sí, el gas A. Y vamos a, en este mismo diagrama de temperatura contra volumen específico, vamos a tratar de colocar ¿el qué? Vamos a tratar de colocar este domo de saturación para el otro gas que constituye la mezcla, ¿sí? Supongamos que tenemos una mezcla de dos gases, A y B, ¿sí? Entonces, este gas A tiene este domo de saturación, ¿sí? En donde aquí tenemos una temperatura crítica y una presión crítica. ¿Listo? Ahora imaginémonos que tenemos otro gas, ¿sí? Y ese otro gas tiene un domo de saturación más o menos así, ¿sí? En donde su temperatura crítica es mucho menor, en donde su temperatura crítica es mucho menor, y de la misma forma su presión crítica es menor. ¿Listo? Entonces esta sería la temperatura crítica de A, y aquí sería la temperatura crítica de B, presión crítica de A y presión crítica de B. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice Kay? ¿Sí? Que en lugar de considerar, ¿sí? Entonces, que en lugar de considerar la mezcla como simplemente una contribución de cada gas, ¿sí? Es decir, en lugar de yo determinar un factor de compresibilidad para A y un factor de compresibilidad para B, lo que me dice la regla de Kay es que asumamos, ¿sí? Que existe una sustancia pseudocrítica, ¿sí? Y que esa sustancia pseudocrítica va a tener una temperatura crítica que es proporcional a la contribución que haya de cada gas en la mezcla, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos una mayor cantidad del gas A, ¿sí? Entonces, si tenemos una mayor contribución del gas A, pues nosotros probablemente vayamos a tener una curva, ¿sí? Supongamos que la contribución, que eso sea 90% este gas, ¿sí? Y 10% este gas, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es que voy a crear una curva, ¿sí? Asumiendo como si la suma de esos dos gases me produjera un gas con unas características de mezcla, ¿sí? Y ese gas con esas características de mezcla lo voy a colocar aquí como línea punteada. Se aproxima más al comportamiento del gas A que del gas B, ¿sí? Y va a tener un punto crítico aquí, ¿sí? Inferior al del punto crítico de A porque existe una contribución del gas B, ¿sí? Entonces, lo que propone Key es hacer eso, ¿no? Asumir la mezcla de gases como una sustancia pura, ¿sí? Que la denominan pseudopura, porque no puede ser una sustancia pura, ¿sí? Entonces, lo que dice Key es que vamos a asumir esa mezcla de gases como un gas, ¿sí? Como un gas puro, ¿sí? Que va a tener una temperatura crítica que es proporcional a la temperatura crítica de los dos gases, ¿sí? Así como una presión crítica que es proporcional según la presión de los dos gases. Entonces, ¿qué quedaría de ahí? Queda más o menos lo siguiente.
Bueno, algo aquí para colocar. Esta regla de Key, a ver, déjeme revisar aquí una cosa. Bueno, los porcentajes de error para este tipo de metodología están por debajo del 10%. Entonces es bastante aproximado, ¿no? O sea, obviamente 10%, dependiendo de la aplicación que esté trabajando, puede ser ya exagerado, ¿sí? Pero es más o menos 10% para un rango de temperaturas relativamente considerable. Entonces, como les decía, yo lo que hago es que determino una curva de una sustancia pseudo pura. Entonces aquí tendría una mezcla que la asumimos como una sustancia eh, pseudo pura. ¿Listo? Y esa sustancia pseudo pura tiene una temperatura crítica y una presión crítica. ¿Sí? Y la presión crítica, entonces la presión crítica de esa mezcla, que es una sustancia pseudo pura, es simplemente la contribución proporcional de la presión crítica de cada componente. ¿Listo? De igual 1 hasta acá, de la presión crítica de cada componente I multiplicado por su fracción molar. ¿Listo? Entonces, esto sería la presión crítica de, de esta mezcla pseudo pura. Y lo mismo hacemos con la temperatura crítica, ¿sí? La temperatura crítica de la mezcla es equivalente a la sumatoria de igual 1 hasta acá de la temperatura crítica de cada componente I multiplicado por su fracción molar. ¿Listo? Entonces es la suma de las contribuciones proporcionales de cada gas a la mezcla. Bueno. Una vez que yo tenga esto, ¿sí? Entonces, con estas presiones críticas de mezcla y temperatura crítica de mezcla, se determinan las temperaturas reducidas de mezcla, ¿no? Entonces, la presión reducida de la mezcla sería simplemente la presión de mezcla sobre la presión crítica de la mezcla. ¿Listo? Y lo mismo aquí. La temperatura reducida de la mezcla va a ser igual a la temperatura de la mezcla sobre la temperatura crítica de la mezcla. Entonces, es bien sencillo el cálculo. Ahora aquí le colocan siempre como estamos hablando de pseudo reducido, como una sustancia pseudo pura, entonces le colocamos siempre aquí una barrita. Así como cuando nosotros le colocamos aquí la barrita al volumen pseudo puro, ¿no? Pseudo reducido, perdón. Entonces aquí tenemos presiones pseudo reducidas y temperaturas pseudo reducidas porque estamos asumiendo que esta temperatura crítica que tenemos aquí es de una sustancia pseudo pura. Bueno, perdón, la barrita la colocamos a este de aquí. Pseudocrítica. Pseudocrítica. Correcto. Listo. Entonces, con esta metodología lo que nosotros hacemos es lo que les decía. Asumimos la mezcla de gases como una sustancia que tiene una presión reducida y una temperatura reducida. Y pues con esos dos valores sacamos el Z de la mezcla. ¿Sí? A partir de una presión reducida de mezcla y una temperatura reducida de mezcla. Y saldría directamente el Zm. ¿Sí? Es decir,
mediante esta metodología, yo no tengo que sacar un Z para cada componente, ¿sí? Que era lo que sucedía aquí en este caso, ¿no? En este caso yo tenía que sacar un Z para el gas A, un Z para el gas B, ¿sí? Con sus propias temperaturas y volúmenes reducidos o temperaturas y presiones reducidas, ¿sí? Y una vez que yo tenía el Z para cada componente, tenía que hacer la multiplicación proporcional según la fracción molar que tú tuviera para sacar el Z de la mezcla, ¿sí? En este caso, yo saco directamente el Z de mezcla. ¿Listo? O sea, no tengo que ponerme a hacer esa parte proporcional. Entonces, de ahí saldría directamente ese factor. Listo. Bueno. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, son 3 metodologías para determinar el factor de corrección cuando se están trabajando con gases reales, con mezcla de gases reales. Si nosotros conocemos el volumen de mezcla y la temperatura de mezcla, tratamos de resolverlo mediante la ley de Dalton. Si conocemos la presión de mezcla y la temperatura de mezcla, lo tratamos de resolver por la ley de Magat, ¿sí? Y aquí, si conocemos las características de cada gas, ¿sí? O las contribuciones proporcionales de cada gas, nosotros podríamos eventualmente calcular unas características de mezcla pseudo pura que posteriormente me permitan determinar el factor de corrección mediante una presión reducida de mezcla y una temperatura reducida de mezcla, ¿sí? Aquí teníamos que sacar una temperatura reducida para cada componente y sacar el ZI de cada componente. Aquí tenemos una presión y una temperatura reducida de la mezcla, ¿sí? Y con esos dos valores sacamos el factor de corrección de compresibilidad de la mezcla directamente, no de cada componente. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Dame un segundo para revisar aquí unas cosas. Bueno. Entonces voy a resaltar aquí esto, que me parece importante, ¿sí? Entonces, en el caso de Dalton, tenemos que sacar los factores de compresibilidad para cada componente mediante la temperatura reducida y volumen pseudo reducido de cada componente. En la ecuación de Magat determinamos el factor de compresibilidad para cada componente a una temperatura reducida de cada componente y una presión reducida de cada componente. Y en el caso de la regla de Kay, sacamos directamente el factor de compresibilidad de mezcla, ¿sí? No de cada componente, sino ya el de la mezcla directa, utilizando una presión reducida de mezcla y una temperatura reducida de mezcla. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se busca hacer con con estas metodologías. Bueno. Entonces, vamos a resolver este ejercicio que es un ejemplo del libro de Sengel, ¿sí? Entonces, en el libro de Sengel nos dicen que determinemos lo que sucede en un tanque, ¿no? Entonces, tenemos un tanque rígido que está compuesto por una mezcla de gases en condiciones reales, ¿no? Entonces, nos dicen que existe una composición de esa mezcla de gases dentro de ese tanque, en donde nos dicen que tenemos 2 kilomoles de nitrógeno molecular. Entonces vamos a colocar aquí más o menos cómo queda ese diagrama. Imaginémonos que tenemos aquí un tanque, ¿sí?
Ah, y ese tanque tiene dos gases. Entonces tenemos CO2, tenemos CO2 y tenemos aquí nitrógeno. ¿Listo? Y ese sistema lo estamos monitoreando mediante unos instrumentos, ¿no? Entonces aquí tenemos temperatura, que me daría una temperatura de mezcla, ¿sí? Y aquí tendría yo un volumen, perdón, una presión. ¿Listo? Entonces tenemos la temperatura de mezcla que nos la dan ahí, que sería 300 Kelvin. Es decir, eso está a temperatura ambiente. ¿Sí? Y la presión de mezcla, si es una presión relativamente alta, de 15 megapascales. ¿Listo? Entonces, nuevamente, como la presión es tan alta, ya de entrada nosotros tenemos que desconfiar del comportamiento ideal de esos dos gases, ¿no? Recordemos que esos dos gases en condiciones normales de temperatura y presión se comportan como gases ideales. Aquí está en condiciones normales de temperatura, pero fijémonos que la presión eh, es un valor alarmante, ¿no? O sea, es un valor bastante alto. Entonces, ya con esta presión, que son 15 veces, ¿qué? 150 veces la presión atmosférica. Entonces ya uno debe empezar a decir, oiga, ese gas no creo que se comporte como un gas ideal por la alta presión a la que está sometido. Entonces lo que nos dicen aquí es, oigan, determine el volumen del tanque. ¿Listo? Vamos a determinar el volumen del tanque. ¿Sí? Y para determinar ese volumen del tanque vamos a hacer 4 metodologías. La primera, gases ideales. ¿Listo? La primera es mediante gases ideales. Vamos a determinar esta de gases ideales en primer lugar para que nos sirva como referencia, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, esta es la ecuación que utilizamos. Entonces, la idea es que determinemos cuál es el error que se produce al utilizar gases ideales, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, y aquí nos dicen otra cosa, ¿no? Nos dicen que tenemos una serie de moles de N2, entonces, moles de N2 serían 2 kilomoles, ¿sí? Y moles de CO2 serían 6 kilomoles. ¿Listo? Entonces, tenemos composición molar del sistema, tenemos presión y tenemos temperatura. ¿Listo? Entonces, si nosotros aplicáramos la ecuación de gases ideales, pues es bastante sencillo, ¿no? Es simplemente aplicar la ecuación P por B. P por B es igual al número de moles totales por RU por la temperatura. Como estamos hablando aquí de la mezcla, entonces P mezcla, N mezcla, N mezcla y T mezcla. Entonces lo único que tenemos que hacer de aquí es simplemente despejar el volumen, ¿no? Entonces el volumen de mezcla, según la ecuación de gases ideales, sería el número de moles totales por RU por temperatura de mezcla sobre la presión de la mezcla. Entonces coloquemos aquí los datos. Sería número de moles totales, 8 kilomoles, ¿no? 2 más 6, 8 kilomoles, multiplicado por la constante universal, que es 8,314 kilojulio por kilomol Kelvin. ¿Sí?
multiplicado por la temperatura, 300 Kelvin. Todo esto sobre 15.000, ¿no? 15.000 kilopascales. ¿Cuánto daría ese cálculo? ¿Alguien ya lo hizo por ahí? Entonces 15.000, se cancela este con este, 3 dividido en 150, 3 por 8, 3 por 8, 10, 24, 1.33. ¿cuánto? 1.33. ¿1.33? Sí, señor. 33.024. Metros cúbicos, ¿no? Entonces alrededor de 1 metro cúbico, un poco más de 1 metro cúbico. Bueno, entonces ahí tendríamos el volumen de la mezcla o el volumen del tanque. ¿Listo? Este va a ser nuestro valor de referencia. Ok. Vamos a pasar a resolverlo en primer lugar mediante el sistema de la regla de Key. ¿Sí? ¿Qué datos conocemos aquí de la mezcla? ¿Qué datos conocemos del sistema? La presión y la temperatura. Entonces, ¿cuál de las metodologías que les dije ahorita sería la más apropiada? Amagat. La de Amagat, ¿no? La de Amagat o la de Key, ¿no? Porque fíjese que la de Key también depende de la presión y de la temperatura. Como la presión y la temperatura son los datos que tenemos, pues son como las más apropiadas para determinar ese sistema. ¿Listo? Vamos a ver que cuando nos toque resolverlo mediante la ley de Dalton, tenemos que asumir un valor del volumen, ¿sí? Para poder resolverlo de esa forma. Entonces no es tan práctico para este ejercicio. Si nos dieran el volumen del sistema, ya uno dice, listo, vamos a utilizar la ley de Dalton, ¿sí? Pero en este caso nos están dando la temperatura y la presión. Entonces, y es mucho más fácil mediante la medida de la presión, decir, este sistema está ¿a qué? En las condiciones de gases reales, ¿no? Si a mí me dieran el volumen del tanque y la temperatura y el número de moles, es muy difícil como dimensionar si están en las condiciones de gases ideales, ¿no? Por eso la presión siempre es mucho más fácil es mucho más fácil de interpretar a partir de un valor de presión si un gas está en una condición de gas ideal o de gas real, ¿sí? Porque la presión sí inmediatamente digo, una presión de 15 megapascales es una presión bastante alta. Entonces hay que revisar si a esa presión tan alta ese gas se comporta como un gas real o como un gas ideal. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con la regla de Key. Entonces, vamos a determinar el volumen mediante la regla de Key. Bueno, entonces lo que me dice la regla de Key es que nosotros vamos a definir esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Pero la vamos a definir como PM por BM igual a un valor ZM que multiplica a NM por RU por TM. ¿Listo? Y de aquí lo que nosotros haríamos sería despejar BM. ¿Sí? De aquí nosotros despejamos BM. Despejamos BM. Y nosotros sabemos que BM pues va a quedar en función de todos estos valores. De aquí, ¿qué conocemos? La presión la conocemos, la temperatura la conocemos, el RU pues es una constante y el número de moles totales lo conocemos. Únicamente nos quedaría determinar ZM, ¿sí? Entonces, ZM, como les dije, quedaría en función de la temperatura reducida de mezcla y de la presión reducida de mezcla. Entonces, ahorita ya miramos cómo quedaría eso.
Voy a despejar BM de aquí para que ahorita lo sustituyamos. ZM, NM, RU, TM, sobre presión de mezcla. Ok. Entonces, ahora sí saquemos el factor de compresibilidad. Entonces, para determinar el factor de compresibilidad, como les dije ahorita, tenemos que determinar la temperatura pseudocrítica de la sustancia. ¿Sí? Entonces, temperatura pseudocrítica es igual a la sumatoria de la temperatura crítica de cada componente multiplicado por su fracción molar. ¿Listo? Entonces, coloquémoslo aquí. Bueno, vamos a colocar aquí una lista de esos valores. Entonces, ¿cuál es la temperatura crítica del nitrógeno? ¿Me pueden buscar esos datos? Temperatura crítica del nitrógeno y temperatura crítica del CO2. Y de una vez saquemos la presión crítica y la presión pseudocrítica. Pero la presión crítica para ambos, perdón. Habla a qué, profe. Esa es la A1. A Presión uno. crítica del N2 y la presión crítica del CO2. ¿Sí? La tabla A1, las últimas columnas a mano derecha del libro CNL. De N2 es menos 146.89 Pasémoslo a grados Kelvin. centígrados. Pasémoslo a Kelvin. ¿En Kelvin? Sí. Sería 126.11. 126.11. Y la presión la encontré que son 33.54 atmósferas. Pasémoslo a pascales. 3.39 megapascales, profe. 3.39 megapascales, sí. Espera. 3.39 megapascales, sí. 3.39 megapascales, correcto. Ajá. Ahora, nos queda entonces determinar para el CO2. ¿El CO2 cuánto daría? La temperatura crítica es como 304.2. 304.2, profe. 304. Ah, sí, 304. Kelvin. En Kelvin. 304.2 Kelvin. ¿Y la presión? 7.39 megapascales. 7.39 megapascales. 7.39 megapascales. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estos valores. Vamos a colocar estos valores aquí primero. Que sean como de referencia. Y aquí hacemos los cálculos ya, tanto para la temperatura crítica, pseudocrítica, como para la presión pseudocrítica. Entonces, bueno, entonces aquí tendríamos, primero para el CO2, para el N2, entonces sería 126.1 Kelvin, que multiplica a la fracción molar del nitrógeno, ¿no? Que sería, el nitrógeno teníamos 2 kilomoles de nitrógeno, ¿era? 2 kilomoles de nitrógeno, ¿sí? Entonces sería 2 sobre 8, ¿no? Porque tenemos 6 de CO2, ¿sí? 2 sobre 8 ¿a cuánto? Vamos a colocar aquí también las fracciones molares aquí una vez. Un cuarto. La fracción molar de nitrógeno da un cuarto, o sea 0,25. Ajá. Y la fracción molar del CO2 pues debe dar la diferencia, que sería 0,75. Que sería 6 octavos, ¿no?
Bueno, entonces aquí estamos colocando primero el nitrógeno, entonces sería por 0.25, ¿sí? Más la temperatura crítica del CO2 multiplicada por su fracción molar, 0.75. ¿Listo? Entonces nos queda que la temperatura pseudocrítica de la sustancia ¿es cuánto? 259.675. 59.27. Es, perdón, 259.675. 67. No sé. Sí, Colocamos punto 7. ok. ¿Listo? Esa sería la temperatura pseudocrítica. Ahora miremos la presión pseudocrítica. Entonces la presión pseudocrítica va a ser lo mismo, ¿no? La sumatoria de las presiones críticas de cada componente multiplicado por su fracción molar. Entonces empecemos por la de nitrógeno. 3.33 megapascales. Bueno, aquí la podemos dejar en megapascales porque al final la presión reducida es una relación de presiones, ¿no? No habría problema. Podemos dejarlo en megapascales. Entonces sería 3.39 megapascales por 0.25 más 7.39 megapascales por 0.75. Y eso daría una presión 6.39, profe. pseudocrítica de 6. ¿Cuánto? 39. 639 megapascales. ¿Listo? Bueno, entonces ahora lo que hacemos es que vamos a utilizar estos valores de las condiciones pseudocríticas para determinar las temperaturas y presiones reducidas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a sacar la temperatura reducida ya de la mezcla, ¿no? Porque tenemos es una temperatura pseudocrítica de mezcla. ¿Sí? Y aquí tenemos una presión pseudocrítica de mezcla. Y aquí vamos a sacar una presión reducida de mezcla. Entonces, la temperatura reducida sería la temperatura que yo tengo de mi mezcla sobre la temperatura pseudocrítica de mezcla. Entonces, la temperatura de mezcla era 300, ¿no? Que es la temperatura que me dan en el ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos una temperatura de mezcla de 300 y esa temperatura la vamos a dividir en la temperatura pseudocrítica, que dio 259.7 Kelvin. 1.155. 1.16. 59. 1.15 o 16. Pues es 15.5. 16 se puede dejar, ¿no? Colocamos 15.5. ¿Listo? Ok. Y aquí tendríamos presión de mezcla sobre la presión pseudocrítica de mezcla. Entonces la presión de la mezcla era 15 megapascales, ¿sí? Y nosotros sabemos que la presión pseudocrítica nos dio de 6.39 megapascales. Entonces eso daría una presión de 2.3474. 34, listo. Entonces ahora sí tenemos este valor y este otro valor. Entonces, recordemos que era lo que hacíamos. Íbamos a la tabla de factores de compresibilidad, ¿sí? Con 1.16 o 1.155 y 2.34. Entonces, vamos a buscar aquí la tabla donde es que estaba. Era esta, ¿no? La carta. Sí, la carta. Entonces, recordemos, vamos con temperatura reducida. 2.34 era. Sí, señor, 2.34 y Entonces 1.15. 2.34. Aquí tenemos 2, tenemos 2,5. No sé, 34 pareciera como por aquí tal vez, ¿sí? Y tenemos que ir a buscar a 1.155, ¿no? Entonces 1.155, aquí tenemos 1.3, 1.2, 1.10, entonces debe estar como un valor medio entre estos dos, ¿no?
Debe ser tal vez un valor como por aquí. ¿Sí? Y aquí nos da, ¿qué? 0,48 tal vez. Ujú. 7 o 48. Sí. Parece más como mucho, ¿no? Bueno, entonces fíjense que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque siempre hay un grado de error. Creo que hay una tabla más clara en las tablas, ¿no? A ver, vamos a mirar. Tablas. Tabla de Molière, ¿no? Diagrama pH tampoco. Generalizadas cartas aquí. Entonces, vayan al apéndice. Ah, no hay más. No, creo que es ese nomás, ¿no? Pensé que había uno más detallado. A ver. Aquí. Debería estar en esta parte de gases ideales, pero no. A ver. Diagrama de Molière. Ah, aquí está. Uy, pero bueno. Entonces, vayan a la tabla figura A15, ¿sí? De ahí de la parte de propiedades. Entonces, en esa carta, ¿sí la encontraron? Entonces, ahí aparecen las cartas de compresibilidad, ¿sí? Cartas generalizadas de compresibilidad para diferentes valores de presión reducida y de temperatura reducida, ¿sí? Y ahí especifican para qué rango de presiones reducidas, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros tenemos... ¿Sí la encontraron o las coloco aquí? Sí, profe, ya. Sí. Ah, bueno. Entonces, en el libro de Sengel que yo les pasé es la 222. Yo les pasé el capítulo de las tablas. Si no, yo se los coloco entonces en el Discord. De las Ahorita tablas de Sengel. de las... ¿Perdón? De las tablas de Sengel, profe. Sí, de Sengel. Ajá, de Sengel. Yo las tengo de Termo 1. No se las paso. Eso sí. Es Sí, la página 922, ¿no? ya la estoy acá buscando. Entonces, ahí en la página 922 aparecen las cartas de compresibilidad para, para diferentes condiciones, o sea, un poco más detallada de la que yo les coloqué aquí en el... Es más, vamos a colocarla acá para que la vean. Y si tiene más cuadritos. Tiene más resolución. Sí. Esta es la carta, fíjense. Entonces es la página 922 del libro de Sergio. ¿Listo? Entonces, bueno, de esta edición, ¿no? Yo les paso estas tablas para que las tengan ahí. Entonces, fíjense que aquí aparecen una serie de presiones. Entonces dicen que esto es para bajas presiones, es decir, entre 0 y un 1 de presión reducida. En el caso de nosotros tenemos una presión reducida de 2,34. Entonces esta de aquí no nos sirve. Tenemos que ir a la de abajo, que es la de presiones intermediarias entre 0 y 7 de presión reducida. Entonces nosotros vamos aquí a 2,34. Aquí fijémonos que ya aparecen lo que decían, una mayor resolución de ese diagrama. Entonces vamos a colocar aquí línea, ¿sí? Entonces 2,34 sería, a ver, esto está dividido, parece que en 10. 10, sí, correcto. Entonces, aquí sería 2,5, aquí sería 2,3, 2,35 sería aquí, ¿sí? Entonces agarramos acá y trazamos una línea hasta que corte con la de 1. Sí, temperaturas reducidas son estos valores de acá. Entonces, 1,15, ¿no? 1.15, Entonces, sí. Ahí está. 1,15 es ese de acá, ¿sí? Y aquí, pues, debería haber que un poco por encima de este valor, ¿no? Vamos a colocarla por acá. Y nos da más o Sí. menos lo que les había dicho, ¿sí? Como unos 0,48.
¿Qué ojo, profe? ¿Qué ojo tienes? Ahí está bueno, está buena la medida ahí. Sí. Entonces, 0.48 sería el Z, el factor de compresibilidad, que nos daría para este caso. Entonces, vamos a salir de acá. Ahorita volvemos a esa tabla porque tenemos que hacer el mismo procedimiento para la ley de Amagat y la ley de Dalton. Entonces, 0.48 daría el Z. Entonces, volvemos aquí a la... ¿Dónde íbamos? ¿Qué era acá? Entonces, el Z calculado mediante esta metodología sería el Z. Vamos a colocarlo aquí. El Z de mezcla. Z de mezcla a un valor de presión reducida de mezcla y temperatura reducida de mezcla dio de 0.48. ¿Listo? Y ahora sustituyamos en la ecuación que teníamos acá. ¿Sí? Entonces tenemos este valor. Como resultado del análisis en la carta. ¿Listo? Y lo vamos a sustituir aquí ya. Entonces nos quedaría, esto es igual a... Recordemos que 0.48 es una diferencia significativa, ¿no? De la condición de idealidad. Estamos bastante lejos de la condición de idealidad. O sea, nos va a dar un valor bastante menor que el que teníamos aquí. Como Entonces aquí, 60%. más o menos, sí. Entonces 48 multiplica el número de moles totales, que era 8 kilomoles, por la constante universal, 8.314. Bueno, sería este valor multiplicado por 0.8, ¿no? Por 0.48, porque los valores son los mismos. 300 Kelvin. Y aquí 15.000 kilopascales. ¿Cuánto daría? Sería multiplicar este valor por 0.48 al final, ¿no? Porque fijémonos que esto que tenemos aquí, 0.64. todo esto que tenemos acá, es el volumen de mezcla en la condición ideal. Esto por 0.48 ¿a cuánto? 0. ¿Qué? 0,64. 64 64. metros cúbicos. 6,4 cerrado. Coloquemos otro valor. Era 638. 638. Listo. Metros cúbicos. Bueno, entonces aquí tenemos. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo aquí completo para que quede identificado. Entonces, este sería. Vamos a hacerlo así. Ideal. ¿Sí? Aquí vamos a colocar el volumen de mezcla. La regla de Key. Nos dio 0.638 metros cúbicos. Y ahora vamos a pasar a la de Amagat. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda? Antes de que pasemos aquí al siguiente caso. Bueno, entonces pasemos aquí al siguiente caso, que sería el caso de Amagat. ¿Sí? Que sería mediante la ley de Amagat. Entonces, lo que nos decía, creo que ese era el orden, el último es el de Dalton. Sí. ¿Ah? Bueno. Entonces, lo que nos decía la ley de Amagat era que
nosotros podemos determinar el factor de compresibilidad siempre a partir de los valores de presión y temperatura reducida, ¿no? En cada uno de los casos. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que en la ley de Amagat, lo que tenemos nosotros es que el Z de mezcla se determina mediante la sumatoria de los Z sub i multiplicado por los Y sub i, ¿sí? Y que esos valores de Z sub i están determinados en función de la temperatura reducida de cada componente y de la presión reducida de cada componente. ¿Listo? Entonces, es sencillo porque nosotros tenemos la presión de mezcla, entonces podemos determinar la presión de cada componente en la mezcla. Bueno. Pero la presión de la presión aquí sería, sí, la presión de cada componente, correcto. Entonces, tenemos que determinar aquí lo que sería el Z de cada componente, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar aquí con el nitrógeno. Voy a colocar aquí nitrógeno. N2. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar la temperatura reducida para el nitrógeno en el ejercicio que tenemos. Temperatura reducida del nitrógeno sería igual a la temperatura del componente, que es la temperatura de la mezcla, ¿no? Sobre la temperatura crítica del nitrógeno. ¿Listo? Entonces la temperatura de la mezcla era de 300 Kelvin sobre la temperatura crítica del nitrógeno, que me habían dicho que era 126. Punto 1, punto 2, punto 2. Kelvin. Listo. ¿Cuánto da esa temperatura reducida? Dos punto 377. 2.377. Listo. Y nos falta entonces la presión reducida del nitrógeno. Entonces, como les decía, recordemos que mediante la ley de Amagat consideramos que la suma de los volúmenes, considerando que cada uno de los componentes está a las condiciones de temperatura y presión de mezcla. Entonces, en ese caso, en el caso del nitrógeno, nosotros decimos que este nitrógeno está a una presión de mezcla aquí, ¿sí? Que sería 15 megapascales sobre la temperatura pero sobre la presión crítica del nitrógeno, que me habían dicho que era ¿cuánto? 3.39. Sí, señor. 3.39 megapascales. ¿Y eso haría cuánto? 4,424. 4,424. Listo. Vamos a sacar aquí de una vez las temperaturas reducidas y presiones reducidas para el CO2, para que cuando vayamos a la tabla sea más rápido determinar ambos. Dióxido de carbono. CO2. Entonces vamos a colocar aquí la temperatura reducida del CO2. Entonces sería 300 Tm sobre T crítica del CO2, que sería 300 kilopascales sobre 304, 304.2, 4.2 Kelvin, perdón. 0.99, tal vez. 0.90, ¿qué? 98. 0.986. 61. 98, listo. Y la presión reducida del CO2 sería igual a la presión de mezcla,
Estamos considerando que cada uno de los gases está a las condiciones de mezcla, porque es la ley de Amagat, sobre la temperatura crítica del CO2. Perdón, sobre la presión crítica del CO2. Entonces es 15 megapascales, 7,39. 7,39. 2.0 algo. 2,03, profe. 2.99. 0.3. Listo. Entonces ahora sí, volvamos allá a nuestras cartas y vamos a tratar de ubicarnos. Entonces vamos a colocar aquí carta. Y aquí tenemos nuestra carta, ¿no? Entonces vamos a identificar primero para el nitrógeno cuánto nos daría el Z. Entonces en el caso del nitrógeno estamos también por encima de 1, entonces de presión reducida, entonces tenemos 4.43, no, 4.4. Entonces vamos a ubicarnos, a ver, 4.4 sería, a ver, 4.40, 4.45, 4.40, debe ser como un valor intermedio entre estos dos, ¿no? Por aquí tal vez. ¿Listo? Y vamos a trazar esta línea aquí recta. Aquí, correcto. Eso es para el nitrógeno. Ahora para el dióxido de carbono a 203. Entonces aquí es 2,1, entonces 203 es como aquí cerca esta línea. Por aquí. Ahí está bien. ¿Listo? En el nitrógeno habíamos dicho que la temperatura reducida era de 2,37, aproximadamente 2,4. Entonces aquí tenemos 2, a ver, 5, 2,5. Uy, es que yo no alcanzo a ver ahí ya. La de 2 está aquí. La de 2,5 viene por acá. ¿Y es 2 con qué? 2,37. Entonces un valor entre estos dos. No sé. Vamos a decir por acá. Es que me toca acercar más para que quede mejor, pero... No, es que si corro ya se me descuadran estas líneas. Bueno, más o menos 1. Como 1.0. 1.0. Sí, como unos .015, ¿no? Tal vez. 1.015. Nos da aquí. Más o menos. Y la otra es 203, ¿no? Entonces tenemos aquí. No, 0.98, ¿no? 0.98 para el CO2. Entonces 0.98 para el CO2. Uy. Está por debajo de este valor, ¿no? Aquí tenemos temperatura reducida de 1. Entonces debe dar un valor por aquí chiquitico, ¿no? No, creo que exageré. 0.98 es como por acá. Entonces pregunta. ¿Cuál de estos dos gases está más distanciado del comportamiento de un gas ideal? ¿El CO2 o el nitrógeno? El CO2. El CO2, ¿no? Sí. Fijémonos que el CO2 nos está dando un factor de compresibilidad bastante lejos del 1. Recordemos que si nos da cerca al 1, tiene un comportamiento muy similar al ideal. ¿Sí? Entonces aquí habíamos dicho que 0,15 y aquí podemos colocar 0,3. ¿Sí? Entonces el CO2 es el que se está distanciando de la condición de gas ideal. Es más, si tuviéramos nitrógeno a esta presión y esta temperatura, probablemente todavía sigue siendo bastante próximo al ideal. ¿Sí? Necesitaríamos tener temperaturas más bajitas, ¿sí? Para que nosotros empezáramos a caer aquí en la temperatura reducida.
¿sí? Pero como la temperatura está alta, todavía estamos muy lejos de la temperatura crítica. Entonces eso hace que nos aproximemos a la condición de idealidad, ¿sí? Bueno, entonces 0,3 y 1,015. Entonces volvamos aquí. A nuestros datos. Entonces, para el dióxido de carbono teníamos un Z del CO2 de 0,3. Y aquí teníamos un Z del N2 de 1,015. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es esto, hacer la multiplicación, o sea, la suma ponderada para determinar el Z de la mezcla, ¿no? Entonces, Z de mezcla. Voy a colocar aquí factor de compresibilidad. De mezcla. Entonces, ese Z de mezcla no es más que, entonces sería el Z del CO2 por el Y del CO2 más el Z del N2 por el Y del N2. Entonces, este nos dio 0,3 multiplicado por el CO2 que tiene una mayor proporción, que era el 0,75, ¿sí? Más 1,015 multiplicado por 0,25. ¿Cuánto daría ese Z de mezcla? 0.47875. Ok, y ahora tenemos que sustituirlo en la ecuación de estado. Entonces, presión de mezcla, presión del tanque. Quedaría entonces, la presión del tanque quedaría igual, perdón, el volumen, ¿no? Volumen. El volumen del tanque quedaría igual. Entonces coloquemos aquí, volumen de mezcla según Amagat sería igual a, lo podemos colocar aquí, ¿no? Lo podemos colocar como Z de mezcla multiplicado por el volumen ideal. Sí, porque esto queda igual que la condición ideal, ¿no? Entonces sería 1,33 por este valor. Daba muy cercano al de K, ¿no? 0,64 era. 0.63685. 85. Listo. Metros cúbicos. Entonces, aquí tenemos nuestro volumen de la mezcla según la ley de Amagat. ¿Listo? Les voy a pedir que revisen en el libro de Sengel, como esto es un ejemplo del libro, que miren cómo se haría con la ecuación de Dalton, porque es que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con la ecuación de Dalton? Recuerden que para poder aplicar la ecuación de Dalton, ¿qué necesitábamos saber? ¿Qué es lo que necesitábamos saber para poder aplicar la ecuación de Dalton? El volumen pseudo crítico. El volumen de la mezcla, porque recordemos que el de Dalton es sumar presiones a temperatura de mezcla y volumen de mezcla, ¿no? Entonces, si nosotros conociéramos el volumen de la mezcla y la temperatura de la mezcla, podríamos de pronto aplicar Dalton más fácilmente. ¿Listo? En este caso no conocemos Dalton, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que se sugiere es partir del volumen ideal, ¿sí? Entonces, nosotros asumimos que hay un volumen inicial. O sea, se vuelve un proceso iterativo, ¿no?
Entonces, asumimos un valor de volumen ideal asumimos un valor del volumen del tanque. Entonces, podríamos asumir este que es el de la condición ideal, ¿sí? Y ese es el que vamos a utilizar aquí para el cálculo del volumen I, B sub I. Sí, porque recordemos que este B sub I es el volumen de la mezcla, ¿sí? Porque cada componente debe estar al mismo volumen. Entonces aquí tendríamos un volumen de mezcla que lo vamos a asumir como un volumen, puede ser el ideal, como les decía. Entonces, este B sub I puede ser 1.33. Y nos faltaría determinar aquí pues la temperatura crítica y presión crítica para cada componente para sacar el volumen pseudocrítico. Con ese volumen pseudocrítico, cuando vamos a las tablas, a las cartas generalizadas, si venimos aquí a la carta generalizada, nosotros vamos a ver que aparecen unas líneas también de volumen reducido, ¿no? Perdón, pseudo reducido, no pseudocrítico. Pseudo reducido, que son estas de acá, ¿sí? Entonces, si ven que hay unas líneas que tienen como esta curvatura acá. Entonces, esas líneas son las líneas del volumen pseudo reducido. Entonces, con esas son las que se utilizan para determinar los valores de los factores de compresibilidad cuando se utiliza el concepto de Dalton. ¿Listo? Entonces, nos quedó faltando un pedacito bien pequeño que yo creo que lo miramos en la próxima clase, que es el de cómo se calculan las otras propiedades para... Aquí sacamos solamente PVT, ¿no? En el día de hoy, con este ejercicio, ¿sí? Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es defino rápidamente cómo se determinan las propiedades de variaciones de entalpía, energía interna y demás en gases reales y hacemos este ejercicio. ¿Listo? Y ya con eso concluimos el tema del curso. Pero esto es igual, o sea, es exactamente igual a lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando veíamos variaciones de entalpía en gases reales? Que aparecían unos factores de desviación de entalpía. Entonces lo que hay que hacer aquí es exactamente lo mismo, pero aplicando estos conceptos que vimos hoy, ¿sí? O sea, aplicar el concepto ¿de qué? De regla de Kay o ley de Amagada, ley de Dalton, pero ya por ejemplo, para determinar un delta de entalpías o un delta de energías internas, que es un procedimiento bastante similar, ¿sí? Muy similar. O sea, tenemos que resolver esto aquí. ¿Sí? Que fue lo que habíamos visto previamente, pero para un solo gas, ¿no? Para una sustancia pura. ¿Preguntas, muchachos? ¿Comentarios? ¿Dudas? Creo que ya les habilité la lista de ejercicios en el Moodle. Lo acabé de hacer ahorita. No. Lo dejé aquí abierto, pero ya lo voy a hacer. Entonces, por favor, verifiquen en el Moodle que les voy a... Ahora sí ya les voy a colocar la lista de ejercicios. Como en la clase pasada yo les dejé 3 ejercicios, entonces pues pensé que era suficiente para que trabajaran el fin de semana. Pero entonces ya ahorita les voy a colocar la lista como tal. Entonces en la lista tenemos ejercicios de mezclas, ¿sí? Y esos ejercicios yo los saqué de mezclas de gases ideales de los libros, ¿sí? Pero a algunos de ellos les cambié los valores de los datos para que quedaran como gases reales. Entonces me gustaría que hicieran el ejercicio de calcular lo que sucede con gases reales, que es lo que terminaremos en la próxima clase. ¿Listo? ¿Todo bien, muchachos? Listo, profe. Entonces quedamos así. Nos vemos Listo, el profe. jueves. Listo, profe. Listo, Gracias. profe, muchísimas profe. gracias. Échele una mirada ahí al taller. Ya lo voy a Vale, colocar. gracias. Hasta luego. Listo, chao, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao.